Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy el maestro Alberto Ortiz y me acompaña la maestra Graciela Fragoso. ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión estaremos con ustedes conduciendo la sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado, titulada Negociar para solucionar conflictos, en la que platicaremos sobre aspectos que les permitan reflexionar sobre la negociación para solucionar conflictos. En esta sesión explicaremos la importancia de la negociación en los principales grupos sociales y cómo el diálogo debe estar presente para desarrollar estrategias asertivas en la resolución de conflictos. Les invitamos a ubicarse en el sitio que han asignado para ver y escuchar esta sesión. Presten atención a la información que analizaremos juntas y juntos. Antes de comenzar, les recordamos mantener los hábitos de higiene, como lavarse las manos constantemente, usar el estornudo de etiqueta y portar correctamente el cubrebocas y mantener la sana distancia. En esta ocasión necesitarán su cuaderno o una hoja para escribir, un bolígrafo o un lápiz para anotar las ideas o conceptos relevantes del contenido que desarrollaremos. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Les pedimos que a lo largo de la sesión anoten por lo menos 5 ideas generales sobre el tema, así como todo lo que ustedes consideren relevante, ya que servirá como insumo para la elaboración del reto final al final de la sesión. Comencemos. Profesora, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, el conflicto es, entre otras cosas, un combate, un problema o la materia de discusión. También puede significar desavenencia, dificultad o rencilla. Algo muy importante es reconocer que la transformación del conflicto tiene como vías de negociación el diálogo y el debate inteligente. Para iniciar, es necesario saber a qué nos referimos con negociación en la solución de conflictos. Observemos el siguiente esquema. Profesor, en la imagen que se presenta aparecen algunos elementos para la transformación de los conflictos. Esto nos puede ayudar a profundizar en la definición. Se puede lograr dicha transformación mediante 3 procesos en los cuales todas y todos los participantes colaboran y asimilan diversas experiencias que los enriquecen. Los 3 procesos son la prevención, la mediación y la negociación. Pero, ¿qué significa cada uno? Interesante pregunta, profesora. La prevención ocurre antes de que suceda el conflicto, tomando las medidas necesarias para que la situación no crezca. Se refiere a la actuación que debemos tener para evitar que la diferencia se convierta en conflicto. Es decir, que podemos buscar solución a las diferencias o problemas, lo cual estaría implicando asumir algunos cambios en nuestro actuar para encontrar una solución. Mientras que la negociación implica reconocer en el otro sus necesidades e intereses para llegar a un acuerdo, respetando la dignidad de ambas partes. Ello significa que tendremos que identificar qué originó la diferencia o problema, poner las necesidades de los involucrados por encima de las opiniones propias para resolver el problema. Finalmente, la mediación se presenta cuando las partes en conflicto no han podido negociar. Se necesita de una tercera persona que favorezca el diálogo entre las partes involucradas y que ayude a atender la situación conflictiva para encontrar una solución que beneficie a ambas partes. La persona que actúe como mediador o mediadora debe buscar que la solución no afecte los intereses de las partes involucradas, aunque tendrá que convencerles de que, si fuera necesario, tendrán que ceder en algunos aspectos de sus intereses para encontrar una solución. Profesor, de acuerdo a lo que nos ha mencionado, las 3 vías pueden transformar el conflicto. Implican la aplicación de diferentes valores como el respeto, la empatía y la tolerancia. Pero entonces,
Cuando la situación conflictiva sale de nuestras manos y no hay consenso entre los implicados, se tendrá que recurrir a un mediador o mediadora, quienes nos ayudarán a encontrar una solución al conflicto. Es interesante lo que menciona, profesor, pues la mediadora o mediador es un tercero implicado que participará de manera objetiva para buscar la solución al conflicto. Lo que menciona me permite recordar la función que en algunas ocasiones hemos desempeñado como docentes ante los conflictos que se presentan entre las alumnas y los alumnos en el salón de clase o la escuela. De acuerdo, profesora. Es importante señalar que quien ocupa el papel de mediador o mediadora debe revisar el proceso, observar cómo fue creciendo el conflicto y deteriorándose la relación entre las personas. Antes de continuar, veamos y escuchemos el siguiente video para entender qué es un conflicto y cómo el diálogo puede ayudar a resolver las diferencias que tenemos con las personas que nos rodean. No olviden tomar nota de aquello que les resulte importante. Corre video. Según Binaburo y Muñoz, los conflictos son un hecho natural de la vida. No son ni positivos ni negativos, sino que depende de cómo respondamos ante ellos. En consecuencia, los conflictos pueden ser desagradables e inconvenientes, o bien convertirse en oportunidades para aprender más sobre uno mismo y otras personas. De esta manera, se pueden afrontar como un elemento provechoso que permita la evolución y transformación de las ideas entre las partes involucradas. Para ello, es necesario saber utilizar correctamente ciertas habilidades, instrumentos y procedimientos. Uno de los más importantes es el diálogo. El diálogo es la herramienta más concreta a la mano y efectiva que tenemos los seres humanos para resolver las naturales divergencias que surgen en la convivencia. En la concepción socrático-platónica, el diálogo es una opción al pensamiento no autoritario. La democracia va aparejada a la capacidad de dialogar y de lograr consensos para garantizar el desarrollo humano. El lenguaje que se usa en cada diálogo obedece siempre al contexto en que éste sucede. Para Sócrates, el único diálogo es el genuinamente cooperativo. Tal tipo de diálogo es siempre uno con el interlocutor y no contra él. Él también decía que un pseudodiálogo motivado por el simple deseo de vencer al interlocutor no es un diálogo genuino. Como hemos visto y escuchado en el video, el conflicto es inherente a la vida cotidiana. No podemos verlo como algo ajeno y mucho menos sería sano evadirlo. Si bien habrá conflictos desagradables o inconvenientes, lo importante es aprovechar las situaciones conflictivas y transformarlas en oportunidades de aprendizaje y así conocernos más a nosotras o nosotros mismos y a las demás personas. Una de las habilidades importantes para hacer frente a los conflictos es el diálogo, el cual es una herramienta eficaz para resolver las diferencias que se presentan en nuestra cotidianidad. Pero, ¿por qué el diálogo se convierte en una herramienta para solucionar los conflictos? Porque cuando se lleva a cabo un diálogo genuino, existirá siempre la apertura a las ideas de las y los demás, respetando a la otra parte, sus puntos de vista y argumentos, sin el objetivo de querer vencer o ganar. El diálogo, como estrategia de negociación, buscará que ambas partes puedan ser escuchadas, atendiendo a sus necesidades. Esto quiere decir que un requisito indispensable para dialogar es aprender a escuchar sin tratar de imponer nuestra voluntad. Es decir, implica aceptar que las personas en conflicto pueden externar sus argumentos para identificar lo que originó el conflicto, ser receptivas a los argumentos que presentan las partes en conflicto y poder encontrar puntos de coincidencia que permitan llegar a acuerdos. Ahora escuchemos y veamos el siguiente video que nos explicará la importancia del conflicto como medio de aprendizaje. Corre video. Es natural que en la familia haya problemas y diferencias entre sus integrantes.
Estas situaciones sirven para aprender a resolver conflictos sin violencia, por medio de experiencias que transmitan valores y desarrollen capacidades que nos permitan vivir en sociedad. Las herramientas adquiridas en casa nos sirven para resolver conflictos que suelen presentarse en otros ámbitos de la vida, como la escuela, el grupo de amigos o los vecinos. Los conflictos que no se resuelven generan molestia y pueden desencadenar actos violentos. La ira y el enojo suelen conducir a la violencia, que es un acto cuya intención es lastimar, dañar, imponer o manipular a una persona para que deje de hacer algo o lo haga en contra de su voluntad. Este acto de dominio o control es ejercido por personas que tienen más poder frente a otras. Por fin lo encontré. Aquí está la definición. La provención consiste en desarrollar capacidades, habilidades y estrategias para abordar conflictos de manera no violenta y que estos representen una oportunidad de crecimiento personal y colectivo. Por ello, se ha convertido en la base de la negociación o la mediación. Eso nos lo hubieran enseñado antes de que Regina se cambiara de escuela. Pues el director dice que hacer este trabajo nos ayudará a resolver conflictos cuando alguien nos moleste. La idea es que aprendamos lo que debemos hacer para resolver conflictos de forma adecuada y sin violencia. ¿Qué les pareció? Como apreciaron, el conflicto puede aparecer en diferentes contextos, ya sea en la casa, la escuela o en la comunidad. Cuando no utilizamos adecuadamente nuestras habilidades para resolver los conflictos de manera pacífica, se pueden desencadenar actos de violencia. La provención, a diferencia de la prevención, nos permite reconocer en el conflicto una herramienta de crecimiento personal para enfrentar los conflictos de manera no violenta. Es evidente que la comunicación cobra especial importancia en todo proceso de regulación de conflictos. Por este motivo, es importante detenernos un instante en este punto para conocer algunas de las técnicas comunicativas que nos ayudarán a desarrollar esta habilidad. ¿Quieren conocerlas? Estudiemos el siguiente esquema. La escucha activa es una habilidad del ser humano en el proceso de la comunicación que implica comprender lo que la otra persona está diciendo y cómo se siente respecto a ello. Además de no interrumpir a la persona que habla, permanecer neutral y no adoptar posturas de uno u otro lado. Asimismo, mostrar comprensión y aceptación mediante comportamientos no verbales. En el proceso de escucha activa, es importante cuidar nuestro tono de voz al hablar, evitando en todo momento gritar o levantar la voz, mantener una postura de apertura. Para ello, debemos evitar utilizar las manos en forma de agresión, además de cuidar nuestras expresiones faciales y gesticulares. Es cierto, mostrar interés por lo que dice la otra persona no solo evita situaciones de agresión, sino también contribuye a la solución, pues se muestra interés por encontrar alternativas para solucionar las diferencias. En el contexto escolar es muy común que ocurran diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, al organizarse en equipos para trabajar algún proyecto, los diferentes puntos de vista de cada una de las y los integrantes pueden generar enfrentamientos verbales. Así es, profesora. Cuando no existe una adecuada práctica de los valores como la tolerancia o la empatía, se pueden generar conflictos en los entornos escolares. Pero no solo en la escuela, también en la casa. Ahora que pasan más tiempo con sus familias, habrán notado que los conflictos pueden solucionarse de mejor manera, cuando se dialoga entre todas y todos. Para contar con mayor información al respecto, los invitamos a ver y escuchar el siguiente video, donde se presenta un ejemplo de la actuación de una mediadora ante un conflicto. Entonces, ¿qué digo? ¿Ya aceptaron los de San Andrés que esta cancha es nuestra? No, Pedro. La mayoría de nosotros pensamos que la cancha está en territorio de San Andrés.
y por lo tanto nos pertenece. Pero no es de ustedes. Nosotros, los de San Pablo, le damos mantenimiento y aquí hacemos nuestras fiestas. ¿Qué conflictos has podido resolver dialogando? ¿En qué situaciones problemáticas de las que has sido partícipe ha tenido que intervenir un tercero para solucionarlas? ¿En qué casos has mediado para que otros resuelvan un conflicto? En toda convivencia humana es normal que surjan conflictos, aún entre personas que se tengan aprecio, como familiares, una pareja, amigos, otros seres queridos y gente cercana. Algunas veces el conflicto puede ser tan complejo que no es sencillo resolverlo, sobre todo cuando los afectados no tienen habilidades comunicativas y emocionales suficientemente desarrolladas. En esos casos, es necesaria la intervención de una persona o grupo de personas que desempeñe la función de mediadores entre los involucrados. Pues yo voy a seguir viniendo a jugar esta cancha. Está bien, nosotros vamos a ponerle reja y candado para que no se metan intrusos. Otra vez peleando por la cancha. Este es un espacio público que puede ser utilizado por quien lo necesite o desee utilizarlo. No es de nadie en particular, ni siquiera de los habitantes de esta región. No pueden seguir así, tienen que resolverlo. ¿No han pensado en alguna forma en que todos puedan utilizar la cancha de manera responsable? Sí. ¿No han pensado en jugar juntos o compartir la cancha o organizar un torneo? Háblenlo y lleguen a un acuerdo. Es en el seno familiar donde aprendemos a resolver conflictos. En las disputas entre hermanos, los personajes que reconocemos en la mediación son el padre o la madre, un hermano mayor, las abuelas o tías, entre otros. Sus intervenciones son determinantes, al imponer soluciones con las que estén o no de acuerdo los involucrados en el conflicto. De esta manera se resuelven sus diferencias. Esta forma de solucionarlas se llama arbitraje, pero también pueden intervenir para que las personas afectadas arreglen sus diferencias mediante el diálogo y establezcan acuerdos que las partes han de respetar. Entonces, lo que hace esa persona ajena es mediar. La escuela es otro espacio donde con frecuencia se presentan conflictos. En él, las figuras de autoridad que realizan la mediación y el arbitraje son los profesores, directivos y personal administrativo. Es mejor cuando las partes afectadas hablan para encontrar solución, pues es más probable que queden satisfechas con el acuerdo que cuando se les impone una solución. ¿Ya hablaron? ¿Ya llegaron a un acuerdo? Sí. Sí, hablaremos con los habitantes de ambas comunidades y los invitaremos a tomar acuerdos para el uso, cuidado y mantenimiento de la cancha. Y así todos saldremos beneficiados. No será fácil. Pero lo haremos juntos. ¿Qué les pareció el video? Seguramente encontraron similitud con los conflictos que han vivido en su escuela, donde la intervención de un mediador o mediadora han contribuido a encontrar una solución al conflicto. Es importante mencionar que un mediador o mediadora puede ser una persona de la familia, quien establece solución a las diferencias, buscando que esa solución dé respuestas a las necesidades de las y los involucrados. En la escuela puede ser una o un docente, directivo o un compañero o compañera que muestran habilidades para mediar entre las partes en conflicto, así como un amigo o amiga de la colonia o comunidad quienes favorecen la búsqueda de acuerdos por consenso. Después de haber analizado el video, podemos decir que la mediación es un punto de partida importante dentro de la negociación, ya que el mediador o la mediadora intervienen de manera neutral, sin favorecer a ninguna de las partes. Ahora analizaremos qué otros recursos tenemos para poder solucionar los conflictos a los que nos enfrentamos día a día. Es necesario resaltar que, siempre, debemos buscar que la solución de los conflictos sea pacífica, por lo cual nos centraremos en los recursos de negociación, colaboración, cooperación y mediación.
Como ya se mencionó, la negociación busca separar los elementos que conforman al conflicto, las personas, el proceso de disputa y el problema en sí, para ser tratado de manera efectiva y eficaz, involucrando el proceso de comunicación asertiva. Colaboración-cooperación. Su objetivo es buscar soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas. Así es, profesora Graciela. Y por último, la mediación, utilizada como herramienta cuando se han agotado las posibilidades de resolver un conflicto entre los involucrados. Es entonces cuando una tercera persona interfiere para su resolución. ¿Cuántos de estos recursos han utilizado alguna vez? Seguramente han recurrido a cada uno de ellos en diferentes contextos y situaciones. Lo importante es que reconozcan los elementos de la solución y puedan integrar nuevas herramientas para solucionar los conflictos. Profesor, una vez que escuchamos lo anterior, vamos a realizar el reto de hoy. Los invitamos a elaborar un mapa mental con los conceptos principales de la sesión. No olviden utilizar palabras de enlace. Un segundo reto es que recuerden un conflicto que hayan tenido en la familia o en la escuela, que describan cómo se sintieron ante el conflicto, cuáles fueron los recursos que emplearon las partes involucradas para buscar una solución y cuál fue la solución que se estableció. Pueden hacerlo al finalizar la sesión. Pueden complementar la actividad agregando otras ideas y escribir las acciones que puedan hacer para solucionar conflictos de la mejor manera. Por ejemplo, en casa, sobre todo en estos momentos de convivencia constante que vivimos todas y todos debido al resguardo por la pandemia. En esta situación se requiere establecer acuerdos y realizar acciones que mejoren nuestra interacción. Profesora, estamos por terminar, así que recapitulemos. En esta sesión se explicó qué es un conflicto, destacando que es parte inherente a las relaciones humanas, que existen estrategias de negociación para la resolución pacífica de nuestras diferencias y que apoyan de manera fundamental la construcción de una nueva sociedad. También abordamos el tema de la escucha activa como elemento principal del uso correcto de los recursos para la resolución, como la negociación, colaboración, cooperación y mediación. Les invito a que consulten su libro de texto para informarse más del tema y retomar los aprendizajes que favorezcan la construcción de una cultura de paz. Dialoguen con sus familiares sobre la importancia de aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, lo cual es necesario para dejar a un lado las actitudes y acciones violentas. Esto es un continuo de aprendizajes y decisiones en las que se necesita poner límites y elegir aquellas acciones y comportamientos que favorezcan la dignidad y contribuyan a una cultura de paz. Recuerden que seguimos explorando y descubriendo en Aprende en Casa 3. Continuamos aprendiendo y sigamos adelante en este ciclo escolar. Hasta luego. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.